Bueno, buenas tardes tengan todos, bienvenidos a su programa Mundo Quidis. Para los que no me conocen, yo soy Luis Chávez, el CEO y cofundador de Corporación Quidis, la empresa que crea aquí en México el primer ecosistema de servicios de salud con participación de las universidades. Como cada semana o cada 15 días tenemos entrevistas de temas de salud de interés para todos. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que vamos a hablar de las tecnologías de información y comunicaciones, las famosas TIC, pero relacionadas con un ámbito, con una patología que realmente todos tenemos a alguien conocido, si no nosotros mismos, que sufre de esa patología, que es nada menos que la diabetes. Y para ello contamos con la presencia de la doctora Omidris Pérez de Carbeli. Bienvenida, doctora. Realmente un placer estar aquí con ustedes y sobre todo hablando de un tema de gran interés porque esta es la pandemia sin vacuna. Nos llegó una pandemia en la cual todo el mundo se erizó y resulta que teníamos una pandemia en la cual tenemos muchos años y que pues no le habíamos prestado ni le estamos prestando mucha atención, esa famosa pandemia sin vacuna llamada diabetes, que está al lado de todos nosotros. Sí, señor. Pero un poco para que conozcan a la doctora Omidris es médico cirujano de la Universidad de Oriente en Venezuela, tiene una especialidad en medicina interna en la Universidad Central de Venezuela, especialista en endocrinología y metabolismo del Hospital Vargas, también en Venezuela, y diplomado en docencia universitaria. También tiene un coach en salud y bienestar del Instituto Latinoamericano de Coaching y Terapia, estudios de negocios digitales y marketing, donde se ha especializado mucho en este tema, con un diplomado internacional en telemedicina y teleodontología. Entonces, vamos a tratar también esa parte del tema, ¿no? Y el ingreso en un MBA en transformación digital, ¿no? La doctora Pérez de Carbeli también es, con experiencia laboral como médico, ha trabajado en varios hospitales en Venezuela y en el Ecuador. Asimismo es miembro y ha ocupado varios cargos en la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Es miembro titular de varias organizaciones científicas relacionadas con la endocrinología y la diabetes y presidenta de la Organización Internacional de Telemedicina y Telesalud. Autora de varios libros, conferencista internacional, o sea que tenemos una persona realmente que nos va a agregar mucho valor en esta entrevista. Doctora, para empezar nos gustaría que nos hablara un poco, para meternos en el tema de la diabetes, cómo está afectando en los países de la región, si tiene algo de cifras o en términos generales, si se ha incrementado o disminuido en los últimos años, y grupos de edades o sexos a los cuales más está atacando esta patología. Bueno, fíjate que la diabetes ha ido progresivamente ascendiendo a través de los años, ¿no? La diabetes, a diferencia de lo que pudiéramos estar pensando con otras enfermedades que son de transmisión a través de infecciosas que se controlan, la diabetes no. Como es una enfermedad no infecciosa, más bien es una enfermedad de otra índole no infecciosa, ha ido en aumento. Yo no sé si tú recuerdas, hace muchos años se decía, yo te puedo estar hablando hace unos 20 años, se decía, o 15 años atrás, cuando comenzó el boom del SIDA, y decía, el SIDA va a ser la epidemia del siglo y la gente va a morir por SIDA, pero a borbotones, y aquí, bueno, el SIDA va a acabar con la humanidad. No sé si te acuerdas de esa época, ¿no? Por supuesto, y claro. había mucho boom y mucho miedo por el SIDA. Y resulta que pues no fue así. No fue así. El SIDA pues tuvo un boom, una época que sí, pues murió mucha gente por SIDA, pero se estabilizaron el número de muertes y el SIDA ha tenido una morbimortalidad más o menos estable a través del tiempo, incluso empezó a bajar. Pero con la diabetes no ha sido así. Pese a que han pasado los años, la diabetes ha ido en ascenso a nivel global y en la región no ha sido diferente. Incluso en toda la región ha ido un ascenso. Estamos hablando que, por ejemplo, específicamente en México ha tenido números importantes. Estamos hablando en México muy puntualmente ha sido un país donde ha habido alto crecimiento dentro de los países en desarrollo de la región. Y hablamos que específicamente pasó de 15.9 a 16.9 se espera
para los próximos años, donde aumentó durante la pandemia el porcentaje significativo de mortalidad por diabetes, donde ha habido un crecimiento significativo. Entonces tú dices, pero ¿cómo el SIDA se pudo controlar y no fue la mortalidad que se esperaba y diabetes ha ido en crecimiento, pese a que se ha inventado cuánta fármaco, cuánta tecnología y cuánta cosa ha habido, ¿no? Entonces, han avanzado en los últimos años montones de fármacos, de tecnologías, de avances en moléculas, incluso ya tenemos, vamos en camino a moléculas inhaladas, a moléculas inteligentes de una vez a la semana, combinadas de una vez al mes, en fin, montones de cosas. Pero la gente sigue avanzando en la enfermedad, sigue habiendo cada vez más diabetes, siguen muriendo pacientes con diabetes, siguen complicándose los pacientes con diabetes en las mismas situaciones, con las mismas cosas de hace 20 años atrás. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se ha podido frenar como se pudo frenar el SIDA? Y esto tiene una razón muy simple, muy básica. ¿Qué le pedimos a la gente para que frenara esta mortalidad y esta pandemia que supuestamente iba a ser el SIDA? No le pedimos nada, no le dijimos, señor, usted cambie sus hábitos, si usted usa drogas, déjela, no, usted no deje sus drogas. Usted si tiene hábitos sexuales, no los deje, usted sigue haciendo lo que está haciendo, lo único es que usted cambie su inyección, su inyectadora, no comparta la jeringuilla, use su jeringuilla propia si se va a inyectar, use preservativos, si va a ser promiscuo, use su preservativo, si va a ser homosexual, bisexual, lo que usted desee, use su preservativo. No le pedimos más nada, no le pedimos cambios de estilo de vida, sino le pusimos un instrumento, una herramienta y algunas medidas de protección dentro de su mismo estilo de vida. Y con eso, y los fármacos se frenó. En diabetes no es así. En diabetes necesitamos que la gente, adicional a los fármacos, tienen que hacer sí o sí un cambio de estilo de vida. Luis, y ese es el problema, que no hemos podido frenar la epidemia, y esta epidemia que se ha vuelto pandemia y va a seguir en crecimiento, no la vamos a frenar hasta que toda la población nos eduque y entienda que necesitamos, más allá de un fármaco, un cambio de estilo de vida. Y hay que educar a la población. No, y es un problema porque ese cambio tiene que ver con la alimentación, por supuesto, y ese tema toca todavía una influencia muy fuerte de las industrias alimenticias y de la publicidad, el marketing. De hecho, mencionaste, yo tengo notado aquí que actualmente se habla, bueno, el año 2020 hablan de más de 425 millones de personas en el mundo que sufren de diabetes, y que se espera que para el 2030 sean unos 522 millones. O sea, estamos hablando de un porcentaje altísimo, ¿no? Y que por cada uno diagnosticado hay 2 o 3 que andan sin diagnóstico en la calle. Claro. Y que en la medida que cada uno diagnosticado hay 2 o 3 con prediabetes que van a ser potenciales desarrolladores de diabetes en los próximos años. Entonces se nos viene una ola gigante de crecimiento. Fácilmente nos pudiéramos estar hablando cerca de un 20% a nivel mundial de la población que sufre o que padece o está padeciendo a veces sin saberlo la diabetes, porque hay gente que se entera cuando le da un coma diabético o le da algo así grave, es que la persona era diabética y no lo sabía. Eso ocurre. Exacto, entonces lo ven con la complicación, lo ven con la situación grave. ¿Y qué va a pasar en este contexto global? Que durante todo este proceso estamos ante una situación que yo siempre le digo a mis pacientes, la diabetes es un enemigo silencioso. Tú no vas a sentir nada, ¿qué se siente? Pues que nada. Puede que absolutamente nada, tú estás cargando con tu diabetes de lo más tranquilo hasta que te da el estacazo. Literalmente te avisa con algo realmente mordaz, que va a complicar o va a dañar tu calidad de vida, va a disminuir tu productividad, va a afectar tu condición y sobre todo que va a afectar la de tu familia. Porque esto es algo muy importante, Luis. La diabetes no se vive solo, la diabetes se vive en familia. Y ha sido una campaña que he llevado en redes sociales en los últimos tiempos, porque la diabetes no se vive solo.
es un tema de que cuando un paciente con diabetes se diagnostica en la familia, debe volverse embajador de su salud y de la salud de la familia. Porque si bien es cierto, la diabetes no es una sentencia para el resto de su familia, hay una predisposición. Y hay una predisposición no solamente en la genética, sino en los hábitos que se han ido de manera consciente e inconsciente inculcando en la familia. Entonces, todos van a ir llevando esos mismos estilos de vida y de una manera u otra, cuando un paciente con diabetes se complica y tiene que necesitar apoyo dialítico, exámenes especiales, seguimientos, controles, toda la familia se mete en esa dinámica. Claro. Toda la familia. Y uno como especialista en esta área lo ve. Toda la familia termina acompañando al paciente a los exámenes, a las consultas, a las diálisis. Y es una dinámica familiar bien compleja que termina afectando a la esposa, a los hijos, a las parejas de los hijos, a toda la familia, por una persona que no quiso probablemente tomar acción en el momento correcto. No, es así, todos tenemos historia. Yo particularmente tengo recuerdo de mi papá que él le dio un coma diabético y en esa época creo que lo único que existía era lo que se llamaba sacarina, que era la única azúcar para los diabéticos, pero sin embargo él no se cuidaba y él se paraba en la madrugada a prepararse en toddy, que en Venezuela toddy es como una bebida chocolatada muy famosa, y le dejaba todo el reguero, decía que no había sido él. Yo me acuerdo de eso de muchacho. Y murió joven, lamentablemente la diabetes le complicó el corazón y murió joven. Y así todos tenemos algún cuento familiar. Entonces, señores, este es un tema bien delicado. Sin embargo, bueno, la tecnología llegó para ayudarnos y hay muchos aspectos de la vida y bueno, vamos a ver realmente cómo esta tecnología, cómo estas TIC están ayudando en el control, en la identificación, control y tratamiento de la diabetes en las personas. ¿Qué nos puede decir en términos de cómo la tecnología ha venido cambiando en los últimos años o décadas, no sé, el tema de identificación, control y seguimiento a pacientes diabéticos? Bueno, fíjate que como decíamos y como lo decía Jocelyn, la educación en diabetes no es parte del tratamiento, sino el tratamiento mismo. En la diabetes, las TICs son de gran utilidad para educar, para el diagnóstico precoz, para el tratamiento oportuno, para el seguimiento, pero sobre todo para la educación. Y yo te lo llevaría incluso más allá, no solo para la educación del paciente, sino para la educación de la familia, del profesional de salud, porque los profesionales de salud de atención primaria tienen también que vivir esta educación, este proceso de educación continua hacia la diabetes. No solamente para sensibilizarse con el paciente, sino para entender el contexto complejo y desafiante que significa la diabetes como tal y poder darle las herramientas de sostén y apoyo. Porque un paciente con diabetes, Luis, no es solamente la glicemia, es un continuo de una serie de otros elementos asociados que necesitan apoyo profesional. Estamos hablando del apoyo del área cardiovascular, del apoyo del área oftalmológica, del área odontológica, del área psicológica, nutricional, del deportólogo, yo pienso que el paciente con diabetes es el vivo ejemplo de la integración de un equipo multidisciplinario en conjunto como una orquesta sinfónica donde el director de orquesta lleva una organización estructurada para que ese paciente tenga el seguimiento y control adecuado. Y las TICs son excelentes para este tipo de estructuración armónica en cada una de las fases de esta orquesta sinfónica que debe sonar a la perfección para que ese control sea lo más adecuado, que ese paciente viva con calidad, no se complique, que pueda ser armónico para su familia, para su día a día y que pueda estar productivo, que pueda sentirse feliz. Y como me decía un paciente en estos días, la diabetes sea una oportunidad y no que sea una sentencia, ¿no? Muchas veces los pacientes pueden sentir que la diabetes es una sentencia, ¿no? Una sentencia de muerte, o bueno, ya que me voy a complicar. No, pero no tiene necesariamente que complicarte. Puede ser una oportunidad para hacer una transformación oportuna de tu estilo de vida y enseñar a tu familia a hacerlo. Entonces, esto depende mucho de todo ese equipo transdisciplinario que se una
Y las TICs pueden ser un apoyo oportuno y efectivo para acelerar ese proceso y armonizarlo de manera adecuada. Sí, no, el ejemplo que tocaste es muy, muy importante, muy, muy oportuno, lo de la orquesta sinfónica, porque todo tiene que funcionar y cada quien aporta algo. Yo diría que en esa orquesta sinfónica hay que incluir la familia y los amigos, el entorno, porque eso influye muchísimo. Y de aspecto positivo también es un buen tema, porque yo particularmente conozco una persona que él tenía ya 60 años cuando le diagnosticaron diabetes y él tenía que inyectarse constantemente y él empezó a hacer natación y llegó a controlar la diabetes con la natación. Después de 2, 3 años, bueno, ya lo agarró como parte de su forma de vida y cambió su forma de vida totalmente. O sea, todavía es una persona muy, muy sana, de más de 70 años, pero se ve más sano que todos nosotros hoy en día. Entonces, sí, sí es importante esos dos temas. Pero concretamente con las tecnologías, ¿qué nos puede decir? ¿Qué tecnologías en particulares pudiéramos destacar que han venido ayudando en este tema de esa orquesta sinfónica con las TIC? Sí, mira, tenemos diferentes elementos que han ayudado, ¿no? Pero realmente una de las cosas que influye poderosamente es que el médico esté familiarizado con estas TICs. Y el llamado justamente es que los médicos se familiaricen para que ellos puedan tocar los instrumentos, ¿no? Que son los que van a ir llevando todo esto. Y sobre todo entendernos, por ejemplo, que hay maravillas que pueden hacer la relación entre todos los equipos de salud a través de diferentes herramientas, ¿no? Como la que hicimos el prelanzamiento ahora en México, donde podíamos hacer la armonía con todos los equipos de salud a la vez, de manera bidireccional, y el paciente y todos los equipos de salud en simultáneo, como la que llevas tú, que puedes incluso hacer equipos con las universidades, educación. Entonces, hay montones de opciones, pero todas esas herramientas no funcionan si el binomio médico-paciente no está involucrado. Y aquí es muy importante entender que el binomio médico-paciente, como binomio, como estructura sólida, llevada en conjunto o abrazada con la familia y la sociedad, son importantes. No podemos hablar de una diabetes si el binomio médico-paciente no están allí. Y la familia no está involucrada, los ambientes sociales no están involucrados, porque son los con los cuales se sostiene este equipo de trabajo. Yo puedo tener el mejor médico, puedo tener el paciente muy adherido, pero si la familia no le está dando apoyo, esto se cae. Si en la sociedad, si los sistemas de salud tampoco le están brindando apoyo, esto se cae. Entonces, por eso es que todo lo que nosotros hagamos debe involucrar a todos los actores del sector de salud, incluyendo, sumando, incluso a los factores gubernamentales, políticos y sociales, para que juntos podamos hacer de esto una realidad tangible que transforme la vida de millones de pacientes con diabetes, porque no estamos hablando de una condición que es un nicho muy selecto, es que estamos hablando de una pandemia. Y sabemos que sí se puede hacer, ya nos han demostrado con el COVID, pero ¿por qué no hacemos estos mismos esfuerzos para esta pandemia que afecta a tantas personas? Pero fíjate, para los doctores, médicos, especialistas que nos estén escuchando, viendo, que vean estos programas, así como pacientes, porque son muchas de las personas que ven esto como pacientes y sufren, ¿qué ejemplo le podemos dar de tecnologías que están saliendo que tú puedas mencionar en general? Mira, hay desde las más simples, yo siempre voy desde lo simple a lo complejo, ¿no? Tenemos incluso cosas sencillísimas que todavía tenemos al alcance de la mano, e incluso hay muchos pacientes que no la usan, que es hasta la misma glucometría, que se pueden mandar señales por Bluetooth y que lo puedes tener allí y darte tú mismo cuenta como paciente de dónde está tu realidad, medirte. Yo siempre le digo a mis pacientes, mídense en ayuno 2 horas después de almorzar y antes de dormir y ve tu realidad. Porque el paciente tiene que ser su propio policía. No puedes esperar una consulta cada 3 o 4 meses para saber qué está pasando con tu cuerpo, porque es como que esperaras que llevar tu carro al mecánico para ponerle gasolina o para saber qué está pasando con el aceite o con las llantas. No, tú tienes que chequearlo periódicamente, aunque tú lo vayas a llevar a su mecánico cuando te toque los 3.000, 5.000 o no sé cuántos kilómetros. Entonces, pero tú tienes que chequearlo todos los días. Igual si eso lo haces con un carro, que lo puedes cambiar en una agencia, con este carro que te va a llevar hasta el último de tus días, pues más rápido.
Entonces, mídete, pésate. Entonces, eso tenemos que hacerlo todo el tiempo, todos los días, 2 veces por semana, dependiendo de cuál sea el esquema que uses del tratamiento. Acércate a eso, comenzando por algo tan simple. Después, entonces, tenemos esquemas que puedes trabajar con tu médico. Los sistemas de telemedicina combinada, donde tenemos pacientes que puedes estar manejando con historias clínicas, recetas electrónicas, que tu médico te envía a través de historias clínicas y recetas electrónicas, indicaciones. Tenemos plataformas educativas, pero ahora incluso vamos a más. Tenemos la posibilidad de una plataforma ahora que vas a poder recibir llamadas, donde vas a poder recibir alertas cuando se te baje la glucosa, se te suba, donde como médico yo voy a recibir las alertas de mis pacientes cuando se le baje la glucosa, cuando se le suba. Puedo yo llamar a mi paciente o mi paciente llamarme a mí, mandarme un mensaje cuando se le suba, cuando se le baje, qué hago, no hago, yo enviarle instrucciones, todo cifrado, todo encriptado, con ciberseguridad, para que lleve toda esa información bajo un sistema que a la vez todo quede en tu historia clínica. Entonces, el paciente pueda tener en su mano su historia clínica. Ya eso no va a ser secreto. Ya vamos a tener posibilidad de que cada paciente con diabetes tenga en su teléfono su historia clínica, porque eso es importantísimo, que el paciente con diabetes sea el dueño de su historia, que lo tenga accesible. Le pasó algo cualquier día, cualquier hora, pues puede ir a cualquier parte, abre su historia, aquí están mis últimos exámenes, aquí están mis diagnósticos, y ahorra tiempo y cuida su salud. Claro. Es un gran avance. Y algo importante, cuando la doctora se refiere a que le va a llegar al médico si te subió la glucosa, te bajó la glucosa, es porque existe un sinnúmero, digo yo, porque son muchos, hoy en día, de dispositivos que te permiten ese chequeo, dispositivos tanto relojes, que ponen en la piel. Yo me he probado varios en eventos que he ido de salud y realmente no son molestos para nada, y esos te van tomando valores. Incluso hay algunos dispositivos, lo que llaman el freestyle, creo, que ya no son invasivos, que no te pinchan para saber eso, sino que tienen una forma de medirte el azúcar constantemente, cada minuto, algo así. Y cuando tienen alguna alarma, ellos le avisan directamente a un sistema que le avisa al médico. O sea, tú ni te enteras quizás que tienen una alarma en ese momento hasta que el médico te avisa. Entonces, esos dispositivos existen hoy en día y son muchas las marcas y las empresas que están trabajando en ese tipo de cosas, que buscan... Y vienen más cosas, y hay bombas de insulina que se codifican y te van dando las dosis de insulina. Pero puede haber tecnología, pero cuando el paciente esté educado. O sea, todo parte de eso, todo parte de que estés educado sobre la patología que estás sufriendo, involucre a tu familiar y a tus amigos para que te ayuden y utilice las tecnologías para que todo eso vaya fluyendo, las que ya existen. Exacto, porque tú puedes tener toda la tecnología. Yo puedo salir corriendo y sí, mire, mi médico usa telemedicina, yo quiero que usted use conmigo un plan especial y que me haga seguimiento con un sistema híbrido y que me mande las alarmas y que estemos 24/7 en comunicación, perfecto. Pero si usted no está educado, si usted no hace su parte, si usted tiene un freestyle y no se pasa ni siquiera el teléfono para que el equipo le introduzca el número en la historia y el médico se entere, o sea, no, tampoco va a ser por ti, va a mover la mano. Entonces, aquí necesitamos que el paciente tenga educación y entienda el valor de su vida, que es lo más importante. Porque luego que el paciente entiende eso, Luis, lo demás es añadidura, porque toda la tecnología va a estar a su alcance. Estamos montones de profesionales en diferentes áreas trabajando años de nuestras vidas en función de que los pacientes con diabetes tengan calidad y tengan mejores opciones de atención. Porque en estos días me preguntaba, pero ¿qué es la cura de la diabetes? Mira, si existiera una cura para la diabetes, ya estuviesen al aire. No la tenemos, pero mientras esto aparece, que yo en lo personal digo que la diabetes tipo 2, por ser multifactorial, todavía estamos lejos de la cura. Probablemente en diabetes tipo 1 pudiésemos estar más cerca del santo grial, pero en diabetes tipo 2 estamos muy lejos y es el 95% de los casos. Entonces, mientras esto llega, yo no digo nunca, pero todavía estamos lejos del tema,
tenemos que trabajar en qué? En educación. Y educar, y educar, y educar, y educar, y educar. Por Y ahí es supuesto. donde está. Sí, mira, pero un poco para que la gente tenga claro cómo diferenciamos diabetes 1 de diabetes 2 para irnos a la parte básica. Ajá. La diabetes tipo 1 es aquella diabetes que está dada de origen autoinmune, es decir, las células del páncreas, que son las que producen la insulina, son atacadas por el mismo cuerpo. El cuerpo produce sustancias que atacan, ven como extrañas, bien sea parte del páncreas, de estas células que producen la insulina, o ven extraña la insulina en sí y la atacan y la destruyen. Es decir, a través de anticuerpos. Entonces se llama como enfermedad autoinmune, es decir, tu cuerpo ataca a tu propio cuerpo de manera anómala y daña, bien sea el páncreas, bien sea a la insulina que produce el páncreas o a ambas, por diversos factores. Cuadros virales, todavía hay muchas teorías, muchas hipótesis por qué se activan este sistema inmunológico, porque se vuelve como loquito y empieza a dañar su propio cuerpo, pero se activa. Generalmente ocurre en niños o en adolescentes, personas jóvenes, no tiene relación directa con peso, con estilos de vida, sino que aparece de manera abrupta generalmente, aparece más relacionada, como le digo, en edades juveniles y puede incluso aparecer desde muy niños, desde tan pequeños como desde meses de edad hasta en edades juveniles. Y son entre 5 a 10% de la población máximo, dependiendo de la corte donde uno evalúe. Ahora, la diabetes tipo 2, que es la que se consideraba la diabetes del adulto, es la diabetes que ocupa el 95 al 97% de todos los casos a nivel global y es la que está dada por la suma de factores relacionados como sedentarismo, obesidad, alimentación inadecuada, antecedentes familiares de diabetes tipo 2, antecedentes personales de hipertensión, de ovario poliquístico, de hígado graso y de alteraciones del metabolismo de los carbohidratos previos, aquellos que se les empezó a subir de a poquito, aquellos que han tenido colesterol o triglicéridos altos, fumadores, en fin, eso que se viene gestando poco a poco con estilos de vida inadecuados y va subiendo hasta que aparece. Esto generalmente aparece ya en estadios un poco más, digamos, en edades un poco más altas, pero también se decía que era en adultos. Cada vez estamos viendo en edades más jóvenes. Y ahora estamos incluso viendo pacientes con diabetes tipo 1, jóvenes, que empiezan a engordar y empiezan a tener resistencia a la insulina. Entonces ahora hacen la mezcla. Hacen una diabetes tipo 1 por deficiencia de producción de insulina y además tienen obesidad y hacen también resistencia a la insulina por la obesidad. En fin, que ahora ya estamos viendo gente con diabetes tipo 2 que en edades más jóvenes, que antes se aparecía la diabetes tipo 1, estamos viendo aparición de diabetes tipo 2. ¿Por qué? Por los estilos de vida, alimentación, sedentarismo y todo esto. Entonces, en fin, que este abanico de cambios metabólicos llamado diabetes y todas las asociaciones que se están apareciendo, la diabetes gestacional, que es aquella que aparece durante el embarazo y que puede o no quedar la paciente después con diabetes tipo 2, pero que predispone a la paciente a desarrollar diabetes los próximos años siguientes, aun cuando no quede, también es un factor de riesgo para que ella desarrolle diabetes tipo 2, ella y sus hijos. Ella y sus hijos. Sí, entonces, todo aquel que tuvo una mamá que hizo diabetes durante su embarazo, o todo aquel que dice, ay, yo era un niñito lindo y nací de 4 kilos, 5 kilos, criadito, ese tiene más riesgo de hacerse diabético. Y la mamá también. Entonces, todos esos riesgos se van sumando. Entonces, es una tiquera de riesgo. Una tiquera que está probadísima, porque ya creo que hay muchos años estudiando este tema, y como dice, son un sinnúmero de aspectos externos que afectan
Por supuesto, para nosotros pensamos el más importante es la alimentación per se, ¿no? Porque lo que tú te metes en el cuerpo, si te metes cosas dañinas, te va a terminar dañando el organismo, ¿no? Entonces, pero, tanto la diabetes tipo 1 como la 2, cualquiera de los tipos que sea, las tecnologías definitivamente, las TIC y todos estos equipos te ayudan a controlarla, de alguna manera se puede pensar que se puede minimizar la diabetes con la tecnología. Mira, no solo se puede minimizar, los estudios han demostrado que cuando nosotros añadimos, por ejemplo, lo que es toda la parte de tecnologías, telemedicina, las TIC específicamente, se logra disminuir 0,7% de hemoglobina glicosilada. O sea, mejora el control metabólico. 0,7% de glicosilada se puede comparar con una tableta, como que estuviésemos añadiendo una tableta más. Eso es parte de lo que explico en mi libro. Y de todos los estudios que antes de la pandemia avalaban el uso de la telemedicina en diabetes. Y en diabetes y en las complicaciones, de hecho. O sea, no solamente en diabetes. En este libro, que está disponible en Amazon, justamente, Controlando la diabetes en un clic, justamente lo saqué en la pandemia porque me daba mucha tristeza. Claro, mis pacientes con diabetes los lograba yo tengo muchos años trabajando con telemedicina y obviamente en plena pandemia yo amplié mi espectro y mis pacientes estaban muy bien controlados. Pero sí veía muchos pacientes que empezaron a llegarme, que no eran pacientes míos, muy mal controlados porque no conseguían a sus médicos. ¿Por qué? Porque no usaban telemedicina. Y entonces, oye, viendo esto, es por el temor que tenían los colegas de usar telemedicina en diabetes, yo decía que tengo que decirle al mundo que esto es algo que está probadísimo de antes. Esto no es algo que yo inventé ahora, esto está escrito hace un montón de años. Y resumo y hago la estrategia en el libro. Y en ese libro, dentro de otras cosas, nos describo una metodología, un paso a paso que uso desde hace muchos años, un método que he llamado un método PCP para el uso de la telemedicina en la consulta, que realmente incluso un método probado, lo probé y lo testé con pacientes, que nos permite alcanzar un 98,7% de satisfacción en los pacientes, lo cual es muy bueno. Entonces, yo le muestro en ese libro a los colegas todo lo que justifica, lo que ayuda, lo que mejora la calidad de atención a los pacientes con diabetes e incluso les muestro el método y la efectividad. Fíjate que, bueno, de verdad el libro, ya la doctora se me adelantó la publicidad de sus libros, pero sí es importante, aparte del libro, hay un aspecto que mencionaste que te quería preguntar si es que hay estudios sobre eso. Todavía estamos, creo, muy jotos en el tema. Se habla mucho que el COVID-19 definitivamente ha traído consecuencias a las personas que lo han sufrido. Muchos lo pasaron asintomáticamente, otros con síntomas, otros tuvieron graves, etcétera, pero se ha visto que muchos han tenido problemas posteriores, que han sido problemas del corazón, problemas, ya hay bastante información sobre eso. Desde el punto de vista de la diabetes, ¿hay estudios que demuestren si las personas que han sufrido de COVID hayan podido desarrollar diabetes como consecuencia de o algo por el estilo? Sí, ya hay varios estudios que lo han reportado, el aumento de diabetes asociada al post-COVID. De hecho, he tenido varios pacientes con esta situación y de hecho, de estos pacientes he tenido 2 amigos endocrinólogos que han desarrollado diabetes post-COVID y post-COVID asintomáticos. Y nos dimos, o sea, se dieron cuenta porque hicieron una diabetes abrupta y de hecho insulino requiriente de entrada y les llamó la atención, se comunicaron conmigo, los puse en control y no había ningún momento, o sea, ¿cómo salió esto de la noche a la mañana? Si hace un mes y medio se había hecho una glucosa, estaba en 85 y ahora tienes 400. Entonces, ¿cómo? Empezamos a buscar anticuerpos, todo negativo. Yo le digo, hazte una serología, si hay algunos reportes, pero no he tenido síntomas y le hicimos la serología COVID. Y asintomáticos completamente, post-COVID. Y lo mismo que tiroiditis, y sí, hay unos cuantos reportes de trastornos endocrinometabólicos asociados al post-COVID.
sea que definitivamente, señores, lo recomendable es el chequeo con su médico, el chequeo permanente, sobre el cuidado, la prevención. Creo que hay bastante material sobre esto en el tema de prevención. Lo que pasa es que muchos, bueno, como hacemos, el estilo de vida nos lleva y la rutina nos lleva y nos olvidamos de comer bien, de cuidarnos nuestra salud desde ese punto de vista, porque todos esos factores, definitivamente esos factores de riesgo que van asociados y pueden incrementar enormemente el tema, ¿no? Ahora fíjese, hablando, bueno, ella preguntado sobre las plataformas, pero obviamente ya lo mencionó, las plataformas tipo como las que ofrecemos en Quiris y otras tantas que han crecido son sumamente recomendables para mantener un control con su médico, pero ya metiéndonos al final de la tecnología, con tantas cosas que han salido, ¿cómo ves el futuro de la diabetes con el uso de esta tecnología? ¿Tú crees que de verdad existen dispositivos? Se habla, por ejemplo, yo busqué por ahí, hablan de las células beta artificiales, perdón, que son unas células que supuestamente se unen con células del cuerpo a la hora que tienes la necesidad de insulina. Entonces, ya es algo que ya evita que te produce, o sea, prácticamente te está como eliminando la diabetes, entre comillas, ¿no? Con eso, o sea, ¿cómo ves el futuro de las cosas que has podido tener a la mano de tecnología que en los próximos años pudieran venir interesantes para los diabéticos? Mira, la tecnología está avanzando increíblemente y la diabetes tiene un espectro gigantesco. Como te digo, en diabetes tipo 1 hay muchas cosas que veo muy prometedoras, ¿no? En diabetes tipo 2 también hay muchos avances, pero si no hay un estilo de vida saludable y si no hay educación, van a tener efectos limitados. Y por eso es que la clave es educación. Las tecnologías de información y comunicación van a ser claves para esto. La educación a través de todas las TICs, que todas las TICs incluyan educación, autocuidado, es indispensable. Si una TIC que trabaje con salud no incluye el autocuidado, tiene una pata floja. A nivel hoy, con toda la evidencia y todos los números que da la Organización Mundial de la Salud, las tecnologías de información y comunicación que trabajan en salud, sabiendo que las enfermedades no transmisibles son el 78% de las causas de mortalidad a nivel global, no estemos hablando de autocuidado responsable, estamos en una falencia importante. Entonces, el autocuidado y la educación deben formar parte fundamental de la estrategia de todas las TICs a nivel global. Y en diabetes no es la excepción. Sí, sí, no, y por supuesto el tema, aunque sabemos que con las tecnologías lamentablemente no le llegamos al 100% de la población, pues hay muchas personas que no tienen acceso a esa tecnología. Lo que sí ha tenido un incremento brutal a nivel mundial es los teléfonos. Entonces ya esa parte de los teléfonos es donde más tenemos que enfocarnos en poder llegarle con contenido, con información, con todo lo que pueda permitirnos que las personas sean precavidas y se cuiden o se atienden a tiempo para evitar que se complique con este tipo de enfermedad. Bueno, doctora, lamentablemente el tiempo, como en todos los programas, se nos acabó, pero sí nos encantó la entrevista. Seguramente haremos otras con ustedes en temas específicos, que tiene tiempo trabajando en esto. Y le recomendamos a todos, señores, busquen los libros en Amazon, están disponibles, los libros de la doctora Pérez de Carvelli, bien interesante. Y bueno, consúltenos, mándenos información de lo que necesiten, que con mucho gusto los atenderemos en nuestros próximos programas de Mundo Quiz. Si quiere un mensaje final, doctora, por favor. Bueno, mi recomendación es que recuerden que la diabetes no se vive solo. La diabetes hay que vivirlo en equipo, el equipo de la familia, el equipo de salud y sobre todo con la conciencia plena de que usted es el protagonista de esa condición y que evidentemente compartan esta información porque hay mucha gente que necesita esto para que juntos hagamos viral la salud. No, perfecto, no quedan más palabras. Bueno, muchas gracias, lo invitamos a otro programa de Mundo Quiz. Muchas gracias por estar con nosotros.